Hola, buenas noches. Empezamos aquí al día. Bien, no se ha cambiado el presentador. Debería estar aquí en este sitio, bueno, pues Manuel Campos. Por motivo de salud, bueno, pues no ha podido estar con nosotros. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y también, bueno, pues Pedro Alonso, por motivos laborales, tampoco ha podido estar. Pero sí está con nosotros Hilario Esteves. Buenas noches, Hilario. Oh, Vamos a ver, vamos a tener que hacer un programa aquí los dos. Bueno, pero bueno, es así, ¿no? Ley de vida, ¿no? sí, buenas noches. Yo creo que pues, a lo que venga hay que afrontar, tiene uno que afrontarlo. Ya veremos cómo sale, esperemos que salga bien y hablaremos tranquilamente de lo que haya que hablar. Bueno, y además yo sé que viniendo de Hilario vamos a tener facilidad de diálogo y vamos a enterarnos de muchas cosas esta noche. Hoy el programa vamos a hablar, en primer lugar vamos a hablar del Sáhara, de esa descolonización, de ese frente polisario, de ese Marruecos, de esa actitud del gobierno español, bueno, sobre todo más que del gobierno español, que ha sido, efectivamente, pero del Partido Socialista Obrero Español, que siempre ha estado, bueno, pues detrás del Frente Polisario, siempre ha estado apoyando desde la época de la descolonización, y bueno, pues en los últimos tiempos Pedro Sánchez, me da la impresión de que un poco unilateralmente, pues cambió la postura con respecto a el Sáhara. Hilario, todo esto de la descolonización del Sáhara, el Frente Polisario, más de 40 años, todo esto, primero, ¿qué impresión te da todo esto? Bueno, vamos a ver, yo pienso que Además, tú España, lo has vivido, en determinados momentos lo has vivido muy intensamente, ¿no? hombre, lo viví en los primeros años bastante dentro del meollo y moviéndome por la zona, Argelia, Mauritania, Marruecos, Sáhara, porque llevaba un poco las relaciones de los acuerdos pesqueros con Marruecos y con Mauritania y con el Sáhara por la parte española. Y entonces, pues, me tocó estar ahí, vivir cosas agradables y cosas desagradables. Lo más agradable que viví fue llegar a un consenso con el Frente Polisario y con la República Árabe Saharaui para que nos respetara y nuestros barcos no sufrieran problemas de ningún tipo ni fueran atacados. Pese a eso siempre hubo algún percance, que algunos de ellos, el último un poco dolido, el del Junquito, pero por lo demás ellos tenían que reivindicar su lucha por recuperar su territorio y que les llevaba muchas veces a acciones que a nosotros no nos gustaban, pero las vidas de nuestra gente las respetaron siempre y bueno, nuestros marineros cuando fueron secuestrados fueron devueltos vivos y sin problemas. Alguno falleció, el que decía antes, el del Buquito, pero son incidentes. Yo creo que España se equivocó con la entrega del Sáhara en la forma en que lo hizo. Ellos firmaron un acuerdo tripartito, Marruecos, Mauritania, España, en el cual España cedía una parte del Sáhara a Marruecos y otra parte a Mauritania. Esto empezaba en el 75, se reconocían unos privilegios, no, se daba, que no era ningún privilegio, se respetaba a la flota canaria, que siguiera pescando en el Sáhara durante un largo periodo, y esto pues en lo de la pesca nos ayudó a seguir trabajando, pero al gobierno español, a determinados responsables en materia de pesca, no les gustaba el trato preferencial que tenían la pesca canaria, que no la tuviera el resto del territorio. Y ahí hubo un pequeño rifirrafe y algunos canarios se pusieron de parte de la administración central y se comprometieron a cambio de unas migajas de unos millones de pesetas a firmar unos documentos en el que abandonaban la pesca en el Sáhara en un periodo corto. Esto fue en aquel momento muy perjudicial. Recuerdo que estábamos en la preautonomía, las competencias de pesca las estaba llevando Rafael Estinga y él, que era conejero, de donde teníamos la mayor flota sardinal y alguna artesanal, pues lo pasó muy mal. Lo pasó mal porque él nunca esperó que su gente, sus pescadores de Lanzarote, fueran capaces de, en vez de luchar por Canarias y porque Canarias tuviera un trato, el que decía el acuerdo tripartito, pues se pusieron de la parte de la administración central
y a partir de esa fecha perdimos el trato preferencial que teníamos y poco a poco hemos tenido que abandonar. Se ha abandonado la pesquería y no tenemos nada. Ahí yo nunca entendí. Mauritania nos avisó varias veces de que ellos no iban a seguir. Al año siguiente, no, a los 2 años, nos dijo Busey que era presidente del gobierno porque habían hecho unas elecciones y tenían un presidente de república y un presidente del gobierno. Y este hombre nos advirtió y nos dijo que le dijéramos a nuestro gobierno que aprovecharan cualquier estrategia o cualquier cosa que se pudiera plantear para volver sobre todo al sur, porque ellos no querían ni tener frontera con Marruecos, ni soportar a los militares marroquíes que ya estaban haciendo incursiones de forma arbitraria en la zona de La Güera y Nouadhibou. Y a ellos no les gustaba. El pobre, 2 años después, murió en un accidente de aviación cuando fue a aterrizar a Dakar, su avión, y a partir de ahí ya que los marroquíes se metieron de lleno en Nouadhibou y se quedaron con todo el territorio sur y todo el norte y empezaron los problemas que tuvimos muchos para la flota faenando, dado que con el cuento de que era un territorio que estaba en guerra, lo que decían los militares de las lanchas no se podía discutir y tuvimos que pagar sanciones por un tubo, sanciones que la mitad de ellas no tenían ninguna explicación, ninguna justificación, pero había que pagarlas y salir pitando. Una vez un coronel del ejército marroquí que llevaba la zona sur me comentó, después de varias veces de haber ido a pagar sanciones y a negociarlas, que muchas de ellas no las ponían porque ellos llevaban meses sin cobrar y al menos tenían algún dinerillo para seguir vivos. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Pues para seguir vivos. Y bueno, pues, pero aceptaba, negociaba y se bajaban de lo que te pedían según la ley a llegar a unos acuerdos que no eran excesivos y permitían que siguiéramos pescando sin ningún problema. España nunca intervino para nada, ni Europa en el tema de las sanciones, ni defendió a los pescadores, había que pagarlas. Y ahí pues fue un problema grave. La gente, los saharauis tienen que abandonan cuando Mauritania entrega, salen pitando, sobre todo de la zona sur, que era donde más fuerte estaba un poco el movimiento saharaui, el que después dio lugar al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática. Tienen que abandonarlo y es cuando se habló en su momento de aquellos bombardeos con napalm por parte del ejército marroquí que ocasionó muchas muertes y dejó muchas personas lesionadas. Se afincaron en la zona de Tindouf, gracias a la cordialidad, amabilidad de Argelia, y ahí han seguido malviviendo y esperando a ver si algún día llegaban a tener la independencia, llegaban a recuperar su territorio y volvían a él. De hecho, el campamento en Tindouf hicieron un dibujo virtual, igual que el Sáhara, y todos los poblados que habían, la gente de cada uno de los poblados reales del Sáhara vivía en el poblado que allí le habían dado el nombre, igual que en el Sáhara. Elegían a sus alcaldes, elegían a sus autoridades, y esto fue una estructura administrativa planteada desde el principio pensando en que volvería en su día al territorio cuando se diera la independencia o cuando lograran el referendo de autodeterminación. Esta es una de las cosas que yo nunca he entendido, porque la ONU se ha comprometido, ha reconocido al Frente Polisario, ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática como representante de ese pueblo y de ese territorio, se comprometió a que iba a haber un referéndum para que la gente se pronunciara. En Marruecos ha dicho que no habrá referéndum y se ha anexionado el territorio por la fuerza. Se nombró una misión, la MINURSO. La MINURSO, desde que llegó a Marruecos hasta hoy, nunca se ha podido mover sola. Para moverse tiene que pedir permiso a Marruecos, y si Marruecos se lo da, y saldrá acompañada de militares marroquíes a moverse por el desierto para ver lo que le digan los marroquíes, porque ellos no pueden ir donde quiera. Recuerdo a algunos amigos de Dakhla y de Ayun que tenían hijos jóvenes e hijas que eran activistas. Algunos de ellos murieron, por no decir cosas más graves,
y sus padres ni siquiera pudieron denunciar ni hacer nada porque inmediatamente fueron amenazados de que tomarían represalias contra ellos, que valía más que se callara. Esa es la triste historia de este pueblo, que don Felipe González Márquez, en dos campamentos que coincidí en Tinduf con él, en el 80 y en el 81, cuando le llegó la hora de hablar, que subió al estrado invitado por el Frente, dijo que tan pronto como el Partido Socialista Obrero Español llegara al poder en España, lo primero que haría es solventar la situación en la que se había hecho vivir al pueblo saharaui, reconociéndolo como tal y forzando la celebración del referéndum para la autodeterminación. Me recuerdo que en octubre del 82 ganó el PSOE las elecciones, y en abril, me parece que fue del 83, una comisión del Frente y de la RAF fueron a verlo a la Moncloa, y la respuesta ya es de todos conocida, fue clara. Es decir, una cosa es lo que se dice cuando se está en la oposición y otra cosa es lo que se hace cuando se tienen responsabilidades de gobierno. En consecuencia, les dejo claro que lo que les dije ayer hoy no tiene valor. Es decir, yo por mis obligaciones de gobierno hoy no puedo reconocer al Frente Polisario ni ayudarle a luchar por esa autodeterminación. Para mí esto es una muestra más que evidente de la carencia de principios de la persona en sí, al margen de todos los compromisos que pueda tener políticamente con el resto de estados que están ahí en la pugna porque Marruecos sea el que se quede con el territorio. Y creo que habían otras salidas a dar y otras cosas a hacer. Aquí, en todo el tema de la situación del Sáhara, hubo un personaje que fue secretario general de la ONU, un tal Pérez de Cuellar, que fue el que motivó, preparó y todo el historial de argumentos para el tema de la autodeterminación y para el reconocimiento de la RAF. Cuando deja de ser secretario general, en vez de retirarse, se viene por detrás, Hassan II lo contacta y se lo trae a Marruecos de asesor para el tema del Sáhara. Todo lo que dijo cuando fue secretario general del Sáhara cambia la versión y vuelve a insistir sobre todos los países que habían votado en favor del Sáhara para hacerles ver que había que cambiar de opinión. Y esto ahí han tenido al pueblo saharaui para arriba, para abajo, dándole vueltas. De Canarias han sido invitados por Marruecos a hablar en la ONU personas para defender la teoría de Marruecos y de que el Sáhara es marroquí. Yo no sé si se llama marroquí o no sé, lo que sé es que Marruecos nació en los años 60, por ahí, como gobierno, como Estado, y el Sáhara lleva siglos, igual que el resto del territorio marroquí. Lo que no puede hacer las ansias de cualquier gobernante es querer ser dueño de todo un territorio y quedarse y machacar a los habitantes, a los nativos de aquel territorio porque él quiere hacerlo. Marruecos no puede, hay un tema claro que no lo dice, Marruecos no va a celebrar nunca el referéndum de autodeterminación porque todos aquellos marroquíes que ha llevado al sur engañado, prometiéndole, como se dice, el oro y el moro, prometiéndole trabajo, prometiéndole que harían lo que fuese, no lo ha cumplido. Entonces, si va a votar, no solo votarán los saharauis en favor de la autodeterminación, sino la mayoría de los marroquíes que están viviendo en el sur también votarán a favor de la autodeterminación. De hecho, hasta los años, casi el 2000, que fue la última vez que estuve por Villa Cisneros, todavía tenían a los marroquíes que fueron en la Marcha Verde, en un poblado cerrado y vallado, donde periódicamente el gobierno marroquí les llevaba víveres, comida, y ahí habían instalado sus escuelas y sus cosas para educar a su gente. No convivían con el resto de la población, no solo ya la que se quedó en el Sáhara, se quedó ahí de los saharauis, sino con aquella que fue entrando del sur de Marruecos. Ellos estaban cerrados y eran controlados cada vez que salían de aquel espacio. Yo, sinceramente, pienso que el Frente nunca debió de dejar la guerra de guerrillas que estuvo hasta el 91, pese a aquellas promesas de la ONU de conducirlo a la autodeterminación, porque no iba a ser verdad. Él tuvo a Marruecos en un momento bastante tensión, habían problemas serios en el ejército marroquí y problemas graves
graves de poder continuar la guerra, porque no solo la sangría económica que significaba, sino la moral del ejército, la moral de aquellos soldados que estaban peleando en un territorio hostil que no conocían y por el cual no se sabían mover, mientras que los saharauis, habituados a vivir en él, se movían como se dice, como perros por su casa sin ningún problema. Yo, sinceramente, la postura de mi país, de España, del cual tengo nacionalidad, no me es muy grata, porque yo creo que si han llegado hasta esta fecha, tenían que haberse mantenido en respetar. Sí, porque además, Hilario, todos los gobiernos de diferente signo político han seguido manteniendo ese apoyo al referéndum, ¿no? A pesar que ha habido cambios en el gobierno español, todos más o menos se han mantenido en la misma idea, ¿no? Hombre, todos han mantenido el ir a un referéndum de autodeterminación, todos han respetado el tema. Posiblemente hay una cosa que yo no he entendido, es decir, el señor Sánchez le mandó una carta al rey de Marruecos diciéndole que iba a cambiar su postura y que estaba de acuerdo, un poco yo creo que aconsejado por Estados Unidos y por Francia, que estaba de acuerdo en el planteamiento que hacía Marruecos de una autonomía amplia para el tema. Yo creo que no fue capaz de valorar que todavía la carta no le llegaba al rey, ya el rey daba a conocer a los medios de publicación aquellos puntos de la carta que le interesaban. No dio a conocer todo lo que decía la carta, sino solo los puntos que a él le interesaban que salieran a la luz pública. Esto es como para que el presidente del gobierno español meditara mucho y dijera, donde dije Diego, digo Diego, y volverse atrás y decir, perdóneme, usted no ha respetado lo que hemos hablado y yo no voy a hacer eso, voy a seguir con el derecho a la autodeterminación, que es lo normal, que respetemos todas esas resoluciones, porque no hay una, sino hay unas cuantas resoluciones de la ONU en la cual reconoce y en la cual pide que se celebre un referéndum de autodeterminación del Sahara. No entiendo por qué los gobiernos no lo respetan y por qué se quiere imponer a un pueblo el capricho del otro, del mayor, del marroquí. Yo nunca lo he entendido, es decir, no creo, la ONU parece ser que no es esa organización que nos gustaría que fuera, que sirva un poco para todo esto de descolonización, de montones de cosas más. Está ahí al servicio de las 5 o 6 potencias grandes y los pequeños pues están pagando las consecuencias de esta situación. Canarias y el Sáhara, esa descolonización del Sáhara le pasó factura a Canarias, muy gorda, pero tampoco el gobierno español tomó medidas para lo que le pasaba a Canarias después de que se descolonizara. O sea, esto fue, nos vamos y que se fastidie el que se queda ahí, ¿no? Hombre, fue una salida de esas que no se había ni pensado ni meditado, no solo las consecuencias que podía tener, sino la repercusión en la economía, no solo de Canarias, sino también de parte de España. El gobierno dijo que se iba, abandonó en la fecha que había previsto, hubo mucha gente que tenía negocios y trabajos tanto en Dakhla como en Esmara, como en Villa, como en otros poblados, y fueron indemnizados algunos de acuerdo con lo que valían sus negocios, otros un poco más, otros un poco menos, pero hubo algunas actividades como la pesca y aquellos que estaban trabajando como autónomos en estos sitios que no tenían negocios con licencias fiscales que prácticamente no recibieron un duro. Yo recuerdo la anécdota de que algunos pescadores les dieron una ayuda, les dijeron que era algo que se lo daban a fondo perdido para ayudar a que se vinieran para acá y se situaran en las islas, y resulta que lo que le dieron fue un crédito de un banco que se llamaba en aquella fecha Crédito Social Pesquero, y años después empezaron a llegarle cartas a estos señores reclamándole que les devolvieran aquel dinero que le habían dado como préstamo, siguiendo las instrucciones del gobierno español, que no era una ayuda, una subvención, no era una compensación por lo que iban a perder, sino era un préstamo que le habían dado. Bueno, utilizaron los interesados, utilizaron distintos abogados y pudieron lograr que no tuvieran que devolver el dinero. Al final el gobierno rectificó y hizo ahí algo que les hizo no pagarlo. Pero fue una cosa que no se pensó, no solo con el tema pesca, sino había muchos de negocios interesantes que se hacían con África a través del Sáhara. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando
Aquí en Al Día estamos hablando del Sáhara, estamos hablando con Hilario Esteves. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en Al Día, este programa que se emite en Nortevisión TV, en Radio Televisión Mogán y en Diámetro Televisión, producido por esta casa, por TAC Televisión. Porque a lo mejor, como lo dije al principio, y Manuel Campos siempre es lo primero que dice, digo, voy a decirlo ahora en la segunda parte, por si acaso Manolo me tira de la oreja. Estamos hablando del Sáhara, estamos hablando del Sáhara y Canarias. Porque, como tú decías, a Canarias la dejaron un poco con el trasero al aire cuando el gobierno español decide retirarse del Sáhara, y toda esa gente que estaba ahí en el Sáhara vino para acá. El polígono de las Remudas nace con la gente que vino para acá. Mucha gente se quedó sin historia económica, otros sí, otros no. Al final fue un... Nace las Remudas, nace Ginama, nos llevan la Legión a Fuerteventura con todo lo que significó, porque en aquel momento Fuerteventura estaba empezando a romper turísticamente, estaba iniciando los pasos turísticos, y esto parece que no, pero hizo algo de daño a la posible expansión turística que pudiera tener, pero todas las islas se vieron afectadas, es decir, Lanzarote, quizás La Palma, Gomera, Hierro menos, pero lo que eran los de la provincia de Las Palmas sí, porque estaban más vinculados, había más gente trabajando en el Sáhara. Yo soy de Corralejo, Fuerteventura, y de Corralejo habían como unas 50 familias que estaban trabajando en el Sáhara con negocios relacionados con la pesca, con negocios relacionados con la restauración, la hostelería, y se volvieron con una mano detrás de otra sin tener nada. Y bueno, siguieron para adelante, siguieron trabajando y han salido hacia adelante. Bueno, hay un tema que el Banco Canario Sahariano, en aquella se ha hablado mucho y se habló, ya hoy ni se menciona, no se habla para nada. Nuestra gente, los que en aquel momento estaban de autoridades en la preautonomía y posterior, renunciaron, nunca fueron capaces de reivindicar los derechos históricos, porque llevábamos más de 500 años pescando en el Sáhara, de reivindicarlo y que se nos reconociera y que se nos respetara, y se cayó. Es decir, Canarias no ha tenido nunca una clara política en relación con el entorno en el que está, ni siquiera con el futuro. Canarias, cuando se empezó con la preautonomía, ya puso la mano, renunció a los puertos francos
y puso la mano para vivir de las subvenciones. No pensó nunca en que había que tener un núcleo que generara dinero, un núcleo de trabajo, un único que nos generara dinero y que moviera la economía canaria, como pasó cuando teníamos los puertos francos con el tema inglés, que los ingleses nos dieron una vida económica impresionante, pero aquí se renuncia a los puertos francos a cambio de vivir de subvenciones. No se programa nada, no hay nada hecho de cara al futuro, ni siquiera con lo que llaman el pilar de la economía canaria, que es el turismo. Y esto de los conflictos en la zona también, en determinados momentos, afectó al turismo que venía a Canarias, porque cada vez que había movimientos un poco extraños en la zona del Sáhara, la gente del exterior se miraba con cierto recelo a venir a Canarias a vacaciones, no sea que pudiera pasar lo que pasara. Y ahí se movieron en un mundo sin luchar, y todavía hoy es difícil por los intereses canarios. Yo te comentaba antes que si Canarias es un lastre para Europa y para España, que lo normal sería que dijeran nuestros políticos, bueno, volvamos a los puertos francos, déjenos implantar los puertos francos y que de la misma forma que estaban aquí funcionando y con el mismo control que llevábamos, los impongamos y los llevemos a la práctica. Que es que el libre mercado no tiene nada que ver con el tráfico de dinero, ni con el tráfico de drogas, ni con todas estas cosas, vamos a llamarle vandálicas. El Puerto Franco fue una cosa seria y se trabajaba y todo estaba prácticamente documentado y legal. Me recuerdo el señor Lesmes cuando llegó a Puerto Franco con aquella licencia fiscal que se inventó para los campulloneros que estaban siendo perseguidos, en el cual se les dio una licencia fiscal para sacar barreduras y desperfectos de los barcos que pasaban por nuestro puerto, y así podían ellos hacer su trabajo. El cambalache. El cambalache, pero se legalizó y era legal, y ellos pagaban sus impuestos. Yo no entiendo qué es lo que han pretendido hacer con nosotros. Hace unos cuantos años, bastante, propuse al gobierno que estaba entonces hacer un estudio de perspectivas de Canarias relacionados con la pesca y con el mar, de caras al futuro. Empezamos, mi espacio era solo la pesca y lo que podía haber en los fondos del mar y la explotación y los derechos que teníamos sobre el Sáhara. Pues de ahí empezaron a meter cosas y al final salió un panfleto que no llevaba a ninguna parte. En vez de ir concretando sectores por sectores y cosas por cosas, y luego se estudiaría otro y luego otro, pues nos fuimos a hacer algo sin concreción. Y las cosas inconcretas no nos llevan a ninguna parte y solo hacen que perdamos el tiempo, que uno envejezca y no pueda tomar ninguna decisión que le ayude a salir adelante. Lo mismo que le está pasando a los saharauis en este momento. Ellos están envejeciendo, se están yendo todos aquellos que empezaron con euforia a luchar por la independencia, están apareciendo sus hijos y sus nietos que no tienen el mismo valor, el mismo amor, aunque a lo mejor tienen más que tenían sus padres y sus abuelos, y esto es lo que está llevando y lo que está haciendo que Marruecos, que no tiene prisa, esté ahí calmando la situación y no quiera que no se haga otra cosa que no sea lo que él quiere y desee. Yo creo que los países deben ser respetuosos y deben, al menos si tienen la ONU ahí para algo, que la hagan valer y que las resoluciones de la ONU sean las que se puedan aplicar para que esto sirva. Me invitaron a una reunión del Parlamento Europeo sobre el tema del Sáhara. Era cuando el Tribunal de la Unión Europea había dicho que no se pueden firmar acuerdos de pesca ni tratados comerciales con el tema del Sáhara. Y recuerdo que en el planteamiento que hizo la comisión, el abogado que lo expuso allí delante de los que estábamos invitados y delante de muchos parlamentarios, europarlamentarios, dijo que la comisión era un tema que entendía de negocios, que ellos no entendían de política, y que como que entendían de negocios, ellos iban a seguir firmando convenios de pesca y acuerdos comerciales con otros países en el Sáhara, porque además había que aprovechar el dinero que Europa ponía para ayudar al desarrollo del Sáhara, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo es potenciando aún más la idea de Marruecos, porque los saharauis no pueden meterse, no pueden utilizar este dinero en el Sáhara para desarrollar el Sáhara y para ayudar a que ello crezca, porque inmediatamente Marruecos los elimina.
este dinero lo utilizarán gente externa a los saharauis, al Sáhara, a lo que es la población saharaui, gente de cualquier otro país europeo o de cualquier otro país del mundo, y seguirán siempre condenando a los saharauis a no tener nunca la posibilidad de hacer un referéndum para lograr al menos ver que se le permita, si son capaces de votar mayoritariamente y mantener un territorio libre y en manos de ellos. Canarias siempre ha estado relacionado con el Sáhara. En algún determinado momento Canarias se plantea la independencia de Canarias, sobre todo después de la descolonización del Sáhara. Hay unos movimientos que empiezan a coger fuerza, incluso llega a haber un ayuntamiento de corte independentista y algún senador. Empieza a haber esos movimientos. También hay movimientos de liberación, pero todo esto fue, no sé, yo no me da la impresión de que eso ni estaba muy informado ni estaba muy bien organizado. Bueno, vamos a ver, se habla mucho porque está relacionado el Sáhara con Canarias, eso está claro. Están muy relacionados, yo creo que no podemos ir por un lado y otro, porque somos los más cerca que estamos. De Fuerteventura a Cabo Huy creo que hay, no llega a 100 kilómetros, así que está a la vuelta de la esquina. Yo veo allí la familia Hormiga, que eran en el siglo pasado, eran agentes de navieros, y se ve al viejo con una bota en Cabo Huy y otra en Fuerteventura, en la entallada, ¿no? Diciendo como que aquello era prácticamente lo mismo. Esto no se ha valorado nunca, es decir, no se ha dado nunca importancia a la cercanía y a la armonía que debiéramos de tener. Sí, se ha ayudado por parte de Canarias bastante al Frente Polisario, a la República Saharaui, están aquí como si estuvieran en su casa, pero yo creo que había que ir más allá en los planteamientos para presionar sobre determinados países para que este pueblo lograra la autodeterminación cuanto antes por el bien de Canarias. Porque yo estoy, en todas las conversaciones que tuve en aquellos momentos y que aún sigo manteniendo con algunos, se hablaba de que Canarias, de acuerdo con los derechos históricos, iba a tener el trato que se merece y que necesita para respetar sus derechos. No se ha dado importancia prácticamente ninguna, ni creo que le vayan a dar. Surgió aquel movimiento, el MPAYAC, que yo no sé si recordamos que según las malas lenguas, al menos lo que se dijo en aquel momento, que Antonio Cubillo cuando se marchó de Canarias no se marchó por la lucha por un movimiento independentista, sino se marchó un poco amenazado porque él llevaba el juicio de unos trabajadores en Tenerife contra una empresa de autobuses, no me recuerdo la empresa, pero creo que algo así como Dorama, que eran los que tenían las guaguas en Tenerife, y tuvieron un problema grave y entonces lo tenían perdido, y entonces lo que hicieron es amenazar a este hombre, y este hombre cogió la maleta y se marchó. Y una vez fuera, ayudado por varios grupos y varias personas de Tenerife y de otras islas, es cuando empieza a surgir la creación de ese MPAYAC. Él se apoya un poco mucho en el Frente Polisario y en la RA, y de hecho la emisora que utiliza para sus proclamas independentistas y para hablar del tema era la que estaba en Almoradía 10, en la tercera planta, que era la que usaba también el Frente Polisario permanentemente para hablar y para lanzar sus proclamas y a la población saharaui. Yo no entendí nunca que no se aclararan las cosas y se dijera la verdad. Si a lo mejor yo estoy equivocado, pero creo que la hemeroteca en la prensa de la fecha está clara y refleja que este hombre, que surgían movimientos independentistas en Canarias, que los habían, sí, pero yo creo que llevar un pueblo a la independencia necesita meditar y pensar. Hay que primero informar bien al pueblo, decirle qué es lo que se quiere y por qué se quiere, decirle qué es lo que va a pasar y cómo se va a andar ese camino para llegar, y lo que nos puede pasar no solo en el camino, sino cuando lleguemos. Pero en la época en que vivíamos, en los años 70, y en la época en que vivimos hoy, caminar hacia la independencia yo creo que ya no tiene lugar. Es decir, es dejar de depender de uno para depender de otro. Nosotros en aquel momento no podíamos. Primero, estábamos militarmente muy colonizados. Es decir, el ejército que había en Canarias era importantísimo y nadie podía hacer nada.
Recuerdo de un antropólogo italiano que nos habló una vez de que el Ejército de Liberación Canaria tenía miles de soldados en las cumbres y que acabarían como nada con el ejército español. Cuestión que era una muestra evidente de que la información, las proclamas que decía el señor Cubillo y que lanzaba a los cuatro vientos no era verdad. Aquí nunca hubo ni ejército de liberación ni ningún movimiento fuerte de liberación, solo las 4 escaramuzas esas con bombitas aquí y allá que permitieron el desastroso accidente de los rodeos. Yo no sé, me hubiese gustado algún día que mi pueblo fuera independiente, que Canarias fuera independiente, pero siempre y cuando la gente se formara, la gente se preparara y tuviéramos una base sólida de industria y de una estructura económica y administrativa que nos condujera y que nos mantuviera en una independencia. Lo que pasa es que yo me imagino que también estas islas también han estado un poco olvidadas, ya no en el antiguo régimen, que bueno, pasó, y de ahí por eso estuvo Inglaterra muy apegada a las Islas Canarias, porque el antiguo régimen se olvidó de las Islas Canarias, que yo por mi opinión personal es que incluso hasta le hizo un favor a las Islas Canarias el que se olvidara, pero siempre Canarias ha estado como un poco en la cola de este país español, siempre ha estado en la cola de todo, o sea, es un ciudadano como de cuarta categoría, cuando a lo mejor debería estar en las primeras, ¿no? Por esa cuestión geográfica, por esos miles de kilómetros que la separan de un país, o sea, por esa serie de no me da la impresión. No, yo creo que tanto España no tiene en cuenta la situación estratégica de Canarias. Yo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, y me recuerdo una vez que me invitaron al Parlamento Canario cuando se estaba hablando de entrar en Europa, que si se entra en Europa hay que entrar con todas las consecuencias y para disfrutar de la casa europea, no para que me dejen en el baño o en la cocina y ellos disfruten del resto. Y aquí yo creo que se ha ido por no ir con claridad. No se ha mostrado la claridad de lo que era Canarias, no se ha mostrado o no se mostró en su momento lo que era y cuál podía ser el futuro de Canarias y cómo desarrollar Canarias. Se pensó, y desde Europa lo pensaban muchas veces, que íbamos a ser la residencia geriátrica de Europa y que aquí nos iban a mandar a la tercera edad europea, que iban a vivir de maravilla y los hijos vendrían a ver, cuando se iban de vacaciones venían a ver los padres, y esto tenía un movimiento, pero eso nunca debimos, y de hecho, si nos damos cuenta en el turismo que tenemos, que es un turismo de muy poca calidad, y que me perdonen, pero es lo que hay, no ayuda para que Canarias cambie. Es decir, aquí, fíjate que en el 80, con la crisis, despidieron casi un 70% de los trabajadores que tenían. Han habido momentos de los 80 para acá en que han estado los hoteles a tope y seguimos teniendo 200.000 parados. Sí, es una cosa increíble. Que lo cual quiere decir que el sector turismo, que dicen que es el pilar de la economía y es lo que mueve la economía canaria, no tira de empleo. Porque se han dado cuenta los hoteleros que tener más o menos trabajadores, que lo exige la ley, porque la ley te exige en función de las estrellas que tenga el hotel y de las camas, tener X personal. Pues se han ido a mantener el mínimo personal porque lo que quiere el empresario es ganar dinero. Y el dinero es una cosa que no tiene ni bandera ni patria. Está claro. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando aquí en Al Día con Hilario Esteve. Estamos tocando un poco ese tema que empezábamos del Sahara. Seguimos por Canarias y como están muy relacionados, pues vamos a seguir hablando en esta última parte de ello. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a esta parte final de Al Día, estamos hablando del Sáhara, estamos hablando de Canarias, y comentaba Hilario esto efectivamente, que bueno, pues el pilar que es el turismo de Canarias, que está a tope, que ha estado a tope, que no cabía una mosca aquí, no repercute en el número de trabajadores empleados, no repercute en riqueza, no repercute en nada, y como por casualidad el tejido industrial, lo poco que había, se lo han ido cargando poquito a poco. Las pocas industrias que había en Canarias han ido desapareciendo. El turismo no da dinero, no hay puertos francos, y cada vez viene más la gente aquí a trabajar, increíblemente. Bueno, hay un buen clima, eso es verdad, que está vendido en todo el mundo, pero cada vez hay más gente que viene de fuera a trabajar aquí, incluso empresas que contrata el gobierno de Canarias y se trae sus propios trabajadores de la península para trabajar aquí, los tiene en hoteles y los tiene durante tiempo trabajando aquí. O sea, todo esto es un mix, un cóctel, que al final lo que nos repercute es positivamente en Canarias, todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que es la visión cortoplacista que tienen los que nos gobiernan. Es decir, no hay una visión de futuro para hacer una programación que habría que empezarla a hacer. Yo pensé que Fuerteventura no iba a seguir con el turismo los pasos que siguió Gran Canaria o que siguió Tenerife, sino que iba y también pensé que Lanzarote, pero han seguido todos los mismos pasos. Un turismo de masa que no tiene calidad, que no gasta mucho dinero y que no es el que necesita Canarias. Canarias es un archipiélago muy reducido. No, yo creo que poblacionalmente está más que saturado ya. Debe empezar no es que no nazca gente joven, debe nacer y debe vivir y debe criarse en Canarias. Lo que no debemos es seguir admitiendo que venga todo el mundo que le dé la gana y que viva. Sí, la libre circulación, pero no se me quede fijo, muévase. Y en Canarias se apuesta por dejar la huella, que normalmente casi nunca suele ser buena. Hay montones de cosas que hemos visto, de obras que se han hecho, que casi todas han fracasado. El gobierno está saturado de empresas públicas que no llevan a ninguna parte, sino a colocar amigos. Cuando la empresa pública debe ser como la privada, o tiene rentabilidad, que no tiene que ser económica, a veces tiene que ser social, pero tiene que ser rentable, no puede ser para colocar amigos que no tienen trabajo. Esto hay que eliminarlo. Y después no podemos ir a hacer obras que nos den nombre. Por ejemplo, vamos a hacer el Salto Chira y resulta que la empresa, en vez de crear una empresa autóctona nuestra que lo lleve, se le damos la explotación a una empresa extranjera que prácticamente no va a hacer sino llevar la explotación y cobrar los beneficios. Yo no es que estoy en contra de Chira, no estoy en contra es de que mis políticos no piensen la posibilidad de que yo puedo también, que yo tengo gente preparada en Canarias para que me gestione cualquier tipo de empresa. Y si les he obligado o los han obligado a que se vayan fuera porque no encontraban trabajo, pues ir a buscarlos y traerlos para que toda esta empresa nueva que quiero crear, la cree y la lleve directamente. Solo con que no nos carguen el beneficio industrial más el tanto por ciento ese que le permiten para las cuestiones bancarias, que es lo menos entre uno y otro un 20%, con que eso se bajara al 10%, le haríamos un servicio al pueblo canario acojonante. Porque las obras se van a hacer con dinero público, no es Red Eléctrica que va a poner su dinero. Después lo del tren.
Nuestro territorio es un territorio limitado. En Gran Canaria poner un tren de 60 kilómetros con 11 paradas no va a ayudar a nada, porque ya están las guaguas ahí que llevan los viajeros. No va a haber viajeros nuevos que vayan. Los turistas no van a ir en el tren. Los trabajadores del sur no van a ir en el tren, porque económicamente no podrían. Entonces, para mantener la misma gente, pues pongan en vez de poner una guagua de 40 plazas, pongan una guagua de 120 y mantengan la carretera que tenemos. No vayamos a tirar los miles de millones que se hablan del tren, cuando ya Europa ha dicho que no va a haber fondos para el tren, excepto que ahora logren con esto de la pandemia meterlo por debajo de la puerta, como se dice. Yo creo que hay que pensar en hacer obras que ayuden y que beneficien a Canarias. ¿Y por qué el tren al sur? ¿Por qué no por el centro? ¿Por qué no al norte hasta la Aldea, que es una de las ciudades agrícolas más importantes de Canarias? Yo me pregunto, ¿solo el sur va a tener el privilegio de tener un tren en Gran Canaria? ¿Por qué una metro guagua llena de curvas cuando podrían haber hecho unas líneas directas de autobuses por esas dos, la avenida Marítima, la avenida Escalerita y lo otro? Es decir, es gastar dinero público sin buscar una solución al problema ni futuro. Sí, pero a lo mejor tiene una solución para los que hacen esa... Yo no esas creo, obras, ¿no? Sinceramente, me cuesta pensar que la gente que accede a los cargos públicos está pensando en vivir de las subvenciones que recibe, porque ellos dicen que no tienen un buen sueldo, pues que se pongan un buen sueldo. Claro. Que los políticos tengan un buen sueldo y que se dediquen a administrar bien lo público y a hacer que lleguen beneficios a la ciudadanía de todo eso. Tenemos pesca, tenemos agricultura, no se ve en que se fomente que la gente joven de nuestra tierra se dedique a la agricultura y a la pesca y a la ganadería. No, eso se ve como que no es rentable. Es rentable, no es rentable para dedicarse 12 horas al día, pero sí tenerlo como un ocio complementario al trabajo que tienen fuera. Pero hay que incentivarlo, hay que ayudarle. Me vuelvo de ahí, me vuelvo al Sahara, porque si no, vamos a acabar mal. Yo sigo pensando, y vuelvo al Sahara y la lucha que tiene el pueblo saharaui, que Canarias, que hasta ayer, y todavía hay grupos que siguen luchando por ayudar al pueblo saharaui a reivindicar la autodeterminación, que Canarias debe de empezar a movilizarse con fuerza y a movilizar todo lo habido y por haber, por ayudar a ese pueblo saharaui a que consiga la autodeterminación, porque eso nos puede ayudar a Canarias bastante, nos puede ayudar. Podemos ser un centro estratégico de funcionamiento de cara a ese suministro de África que hoy no lo somos. Hace algún tiempo me decían unos pescadores gallegos que ya a ellos no les es rentable venir a desembarcar el pescado en Canarias, que están pescando en Marruecos y Mauritania, sino que lo hacen en los puertos marroquíes, porque hay una carretera desde Noatibú o desde Villa Cisneros, en el cual con un camión de ahí a la península tardan 40 o 50 horas y se ahorran todos los problemas que se les gestionan en Canarias con la carga y la descarga. Y lo mandan directamente desde ahí, llegan, descargan su pescadito y en sus camiones frigoríficos los mandan a su país. Esto es lo que hay que pensar, que estamos perdiendo todo esto. Por mucho que intentemos hacer de atraerlo, no estamos ofertando lo que ayer mismo ofertábamos a esta gente. Y por supuesto, no estamos buscando garantizar o ayudar a que ese Sáhara que está ahí al lado sea un Sáhara libre, sea un Sáhara independiente, que nos ayude un poco económicamente a salir adelante. Recuerdo lo que hay que olvidarse de la teoría de la Comisión Europea y de Europa, de que pueden firmar acuerdos económicos y de pesca con cualquier otro país y que pueden dar ayudas de las que tiene establecida Europa para desarrollar el Sáhara a cualquiera. Dénsela a los saharauis, pero primero logren un referendo de autodeterminación que los haga libres, que los haga responsables del tema. Ellos han seguido manteniendo su organización territorial, tienen su presidente, tienen su territorio organizado, aunque eso sí, malviviendo y pasándolo muy mal, pero aún con la mente puesta en que algún día la autodeterminación y la libertad les ayudará a lograr ser libres. Esperemos que nosotros pongamos nuestro grano de arena. ¿Y tú crees que algún día, porque con todos estos movimientos, hombre, la ONU no se ha puesto del lado del gobierno español, creo, ¿no? Todavía, ¿no? Bueno, todavía no se ha puesto, pero es que hay otro tema que a mí me preocupa también grave, que es el tema de las aguas, que lo hemos pasado por alto y que no hemos hablado. Las 200 millas. Es que Marruecos hace años... Están aquí dentro, ¿no? Claro, Marruecos hace años que pidió las 200 millas. Yo no vi nunca en la prensa que el gobierno español dijera a la ONU, oiga, no, perdone, usted no puede reclamar las 200 millas, usted no puede hacer esto.
empezaron el tema con las famosas perforaciones petrolíferas y todo el rollo que hubo. Ahora se está hablando de que en el fondo hay otras cosas de más valor, a lo mejor que el petróleo, y que están ahí. No vemos que nuestro gobierno haga nada. De todas formas, hay un tema que a mí siempre me ha parecido grave. El problema de Madrid es que ha explotado siempre la división de los canarios. Aquí hay canarios de Tenerife, canarios de Las Palmas. Aparte de canarios de Tenerife y canarios de Las Palmas, hay canarios de cada una de las familias políticas que están gobernando en los partidos que gobiernan. Y yo me moví en los años 60 en un movimiento que era el Servicio Universitario de Trabajo por toda España, tenía montones de amigos, casi todos han estado últimamente en el candelero con puestos importantes, y me dolía cada vez que llegaba a la administración en Madrid que me preguntaran: ¿tú de qué grupo eres? ¿Tú a quién perteneces? ¿Tú eres de Tenerife o eres de Las Palmas? Porque yo soy canario, y aquí ese juego es el que ha hecho que en Canarias se haya malgastado mucho dinero, no se haya atendido a resolver los problemas, y se siga todavía en Madrid jugando con la división canaria. Si alguna vez logran el PSOE, el PP, el Nueva Canaria, todos los partidos políticos que están en el candelero, ser únicos para defender Canarias, porque Canarias no hay sino una, aunque cada uno tenga su Canaria. Pueblo canario no hay sino uno, aunque cada uno tengamos nuestro pueblo. Si hubiera esa unión por defender Canarias, pues posiblemente a lo mejor Canarias hubiese sido otra cosa y Canarias sería otra cosa. Eso de que si inviertes en Fuerteventura en una potabilizadora porque no había agua, me tengas que invertir, que es de la provincia de Las Palmas, tenga que invertir en la provincia de Tenerife el mismo dinero, nunca me gustó. Nunca lo acepté. Y cada vez que me lo decían en Madrid, que muchas veces me lo decían un poco para molestarme, yo me decía: mira, perdóname, yo soy otro tipo de canario. Yo no soy de esos canarios que vengo a mendigar que me des esto, que me des lo otro. Yo tengo las ideas muy claras, sé lo que quiero y sé cómo lograrlo. Si me quieres ayudar, ayúdame tramitando lo que te doy, pero no me metas en un pleito que no estoy. A mí hubo momentos que me prohibieron que presentara cosas a nivel del archipiélago. Claro, yo representaba a una provincia, pero siempre bajo cuerda, como veía que la otra habían pasado los plazos y la otra provincia no había presentado nada, pues metía papeles, metía cosas porque me interesaba más Canarias que dejar a compañeros colgados. Hoy eso no se ve. Hoy se sigue poniendo en duda lo que haga el gobierno, sea del PSOE o sea del PP. Yo creo que ya es hora de que se olviden de temas de política y vayamos a centrarnos en una defensa de Canarias, una defensa del entorno en el que nos movemos, una defensa de nuestras aguas y lo que pueda haber, y no solo en riquezas bajo el fondo submarino, sino también en lo que pueda haber sobre ese fondo de pesca. Aquí hubo otra lucha y otra guerra, han pescado mucho los peninsulares, pero los canarios han pescado poco. Han sacado más beneficios de la pesca en Canarias los peninsulares que los canarios. No hay política pesquera, es decir, nosotros no tenemos ni política pesquera ni política agraria, no tenemos ningún tipo de política. La única política que aplica nuestra gente es la política de la subvención. Y esto no lleva a ninguna parte. Se es pobre. Si estás subvencionado serás un pobre toda la vida, porque con la subvención no se vive, con la subvención se subsiste. Ayúdale a la gente a trabajar, darle trabajo, ábrele puertas para que pueda trabajar y después hablamos de que la gente viva bien. No solo los que nos gobiernan, no solo los que están en cargo y sus amigos. Tiene que vivir bien el pueblo, tiene que tener formación. Es un tema que había en Canarias en su momento, que éramos campeones de España, montones de cosas. La formación profesional se ha perdido. Y me recuerdo, estaba viendo en el periódico de hoy a alguien que van a condecorar en el puerto, en la autoridad portuaria, por hablar de la formación profesional. Si fue FEMEPA la que más vetos puso para el desarrollo de la formación profesional en Canarias, con el cuento de que en la península había sobrado gente con formación profesional que se podían traer para trabajar. Yo que los dejen donde están, pero fórmame mi gente aquí, a los míos, con profesores míos, con la situación y con la realidad de lo que necesitamos. Y en ese aspecto, José Luis, me pasa lo mismo con el Sáhara, con el pueblo saharaui, y con Marruecos, que también hay que respetarlo, es un pueblo que está al lado y que podemos trabajar y podemos hacer negocios, y con Mauritania. Tenemos que buscar un entorno en el que nos movamos, pero diferenciando claramente una cosa y lo que es uno y lo que es otro. No mezclemos ni lo nuestro entre nosotros, ni lo de los otros. No hagamos aquí
como tú decías, un cóctel a ver qué sale. Tengamos las ideas claras. Canarias tiene que tener las ideas claras en lo que quiere y hacia dónde caminar, y tiene que definir de una vez que no puede seguir rompiendo paisaje. Yo estoy asustado con el tema de la ley de costas. Están desesperados los constructores y los hoteleros porque el gobierno tenga las competencias en la ley de costas. Eso quiere decir que nos van a poner una pared, un muro, como el que han hecho los mexicanos en México, como el que ha hecho Marruecos en el Sáhara, para que no veamos el mar, con tal de construir y tener al turista que viene a pie de playa o a pie de mar el habitáculo donde se quede la semana o los 15 días que está. Por favor, al que viene de fuera le gusta caminar, quiere ver otra cosa, quiere ver naturaleza. Y Canarias tiene una maravilla. Todas las islas son complementarias y tiene un paraíso de belleza que estamos destrozando por no sé qué cosa, pero entre el tren, la metro guagua, no sé qué, no sé cuánto, esto se va al garete. Canarias no puede seguir soportando cosas que no tienen pies ni cabeza. Y a mí no se me ocurre contradecir a Hilario, porque además tiene toda la razón, todo lo que está diciendo, todos estos argumentos, que a lo largo del programa los ha dicho. Hombre, yo no por darle el 100%, le daría hasta el 99,9%, pero todos esos argumentos, efectivamente, tiene razón, se nos ha acabado el programa. Pero haciendo un balance de lo que ha dicho, bueno, pues todo. Y yo creo que el que aquí no haya formación, nuestra propia gente no se le haya formado, no se haya desarrollado industria de I+D, que bueno, que no hay que invertir en materia prima porque no la tenemos. Aquí la situación estratégica de Canarias no se ha valorado para nada, ni para poner industrias que sirvan para mandar hacia otros lados. Aquí no se ha valorado ni el tener a la propia gente formada. Siempre se ha mantenido que la gente, los canarios, bueno, pues están allá y es un poco... Y todo eso apoyado por los propios gobernantes canarios que han permitido todo esto. Y al final, ¿qué han hecho? Bueno, pues unas Islas Canarias afortunadas de seguir viviendo. O sea, ya bastante tienen que ser buenas estas islas, porque después de todo lo que se le ha hecho, Hilario, todavía están vivas, ¿no? Que sí, hombre, afortunadas por eso, ¿no? Hombre, hay que decir la verdad, los habitantes canarios son unas excelentes personas. Le pegan a todos, luchan contra todos, son maravillosos, viven a veces con lo imprescindible, son humildes, son dados a ayudar y a colaborar en todo lo que haga falta, sin poner la mano la mayoría de las veces, por no decir siempre. En cambio, no se ve lo mismo por parte de los que políticamente llevan las riendas o han llevado las riendas de este país. Aquí no vale contentar a este y al otro, igual que con lo del Sáhara, no vale contentar a Marruecos. Hay que ir a lo que dice la ONU, que es un autorreferéndum del Sáhara, para que se pronuncie el pueblo y decida. Hay que ser un poco respetuoso con esas organizaciones o esas macroorganizaciones o esas organizaciones mundiales que se crean, igual que hay que serlo con las instituciones canarias, pero para desarrollar lo bueno para Canarias, no para desarrollar los antojos y los caprichos de los que gobiernan en cualquier momento, porque esa es otra. Yo me acuerdo cuando en el 91, creo que fue el PP el que propuso lo del tren, casi lo matan. Y resulta que los que ayer estaban en contra del tren hoy son los que lo quieren llevar a cabo. Es decir, que hay cosas que a mí me sacan de... No guardan relación ninguna. No me cuadran. Se nos ha acabado el programa. Hilario Esteves, gracias por estar aquí. Bueno, este es el último programa de la temporada dentro de este estilo de Al Día, porque ya saben que cada jueves salen con diferentes presentadores, pero bueno, estamos ya finalizando la temporada. Con los compañeros que quedan terminaremos el mes de junio. Y bueno, pues les emplazamos para la temporada que viene, que seguiremos, prometemos que seguiremos aquí. Y bueno, pues con Hilario Esteves, con Manuel Campos y posiblemente también con Pedro Alonso. Y bueno, pues ellos van a seguir estando una temporada más, ¿no? Bueno, yo pido que si a alguien le molestan mis palabras, que me perdone. No lo he dicho por molestar ni por hacer daño, sino porque es lo que siento y es lo que he visto y veo en Canarias en los años que llevo luchando en mi modesta parcela por esta región y porque la gente tenga y le saque rendimiento y beneficio a aquello. Igual que con el tema de los saharauis, me gustaría que algún día tuvieran derecho a votar por la autodeterminación y que fueran independientes.
y por eso tú no te has metido a político y sigues ahí RQR luchando por tus ideales y si no... Yo respeto los ideales de todo el mundo, pero me he dado cuenta que, como me dijo una vez Fernando Sagaceta, que en paz descanse, a mí cuando en un partido me dicen esto es por el partido y no me dicen quién lo propuso ni por qué se va a llevar a cabo, no me sirve. Las propuestas de los partidos las hacen personas que forman en los partidos y tendrán otros intereses escondidos. ¿Por qué no descubren lo que dicen y lo que van a hacer? También. Señores, gracias por estar ahí y como no, les esperamos el próximo jueves con Al Día. Pero bueno, ya en el plano de Hilario, no mío, pero sí de Manolo y de Pedro, bueno, pues ya los verán en la próxima temporada, que me imagino que sobre final de septiembre estarán aquí. Gracias y hasta siempre.